Hola con todos, mi nombre es Roberto Ayala para quienes no me conocen. Soy médico de la ciudad de Machala, también soy especialista en microbiología médica y dirijo el área de microbiología de un laboratorio con cierta relevancia aquí en la ciudad de Machala. Em, bueno, quiero tratar de ser corto en el mensaje que quiero transmitir a propósito de una noticia que se publicó el día de hoy en un periódico, en un diario relevante en nuestra ciudad, que titula Falsos diagnósticos negativos disparan las muertes por COVID-19 en el oro. Pienso que este tema me compete. Como dije, soy microbiólogo y me dedico al diagnóstico de principalmente enfermedades infecciosas. Ahora bien, si bien es cierto, en nuestro laboratorio todavía no contamos con este tipo de pruebas rápidas o test serológicos para COVID-19, estamos tratando de tenerlas lo más pronto posible. Y justamente por esa razón quería emitir un comentario al respecto. La tasa de mortalidad de COVID-19 en el oro es del 17.8%, la más alta del país, pues en tan solo 56 casos positivos confirmados por el gobierno ya hay 10 muertes a causa de la enfermedad. En primer lugar, con esos pocos casos, digamos, confirmados, obviamente la tasa de mortalidad va a salir tan alta. Tenemos que considerar la gran cantidad de pacientes sintomáticos, pero que no han podido hacer diagnósticos, los cuales evolucionan favorablemente. Eso por un lado. Pero bueno, continúa y dice, la razón, desde que llegaron los nuevos test al país, los resultados son de falsos negativos y cuando mueren, una nueva prueba da positivo para este virus. Aquí es donde quiero opinar al respecto y quisiera en cierto punto o de cierta manera que esta información se interprete un poco como educativa para la población, no solo general, sino también de médicos, porque eh, todos hemos tenido que adaptarnos a este nuevo virus, aprender, conocer cómo infecta, cómo es su fisiopatología y también su diagnóstico. Ok, entonces, desde el punto de vista de las fases que cursa el virus en nuestro cuerpo, podemos ver en estas curvas las siguientes situaciones. Tenemos una primera curva que habla del ácido nucleico o RNA. Es como ser el ADN del virus, pero en los casos de este tipo de virus tienen ARN o en inglés RNA. ¿Ok? Básicamente sería el virus como tal. En cuestión del tiempo, desde los primeros días de infección, luego con la aparición de síntomas y su progresión en el tiempo, podemos ver que se proyecta una curva, ¿verdad? La cual asciende hasta cierto tiempo e intensidad y luego comienza a bajar nuevamente. Esto entiéndase que en la mayoría de pacientes que tienen sintomatología leve o hasta moderada, este ciclo va a durar de alrededor de 2 semanas, ¿ok? En aquellos pacientes graves, pues se podría extender mucho más, ¿verdad? Con neumonías graves podría extenderse entre 3 y 6 semanas. Pero en general esta va a ser la curva. Y es lo que va a detectar los test de tipo de biología molecular o también llamados PCR, ¿ok? Estos test van a detectar el virus en sí en el organismo. Muy bien, y estos son los que se están realizando en el INSPI y en laboratorios privados, principalmente en la ciudad de Quito. Esperemos que Guayaquil y también esperemos que acá en la provincia poder contar con este tipo de diagnósticos. Bien, de todas maneras, este tipo de diagnóstico también tiene una limitación y ya la vamos a mencionar más adelante. Luego están los test mal llamados test rápidos, porque realmente son test serológicos, solamente que, claro, porque sus resultados se pueden obtener más rápidamente, se llaman así. ¿Por qué se llaman test serológicos? Es porque detectan principalmente anticuerpos. Los anticuerpos que nuestro propio organismo eh, fabrica, digámoslo así, frente a la exposición del virus. ¿Ok? Aquí vamos a tener principalmente dos. El anticuerpo IgM, que es el que se va a proyectar más rápidamente,
y más tardíamente tenemos el anticuerpo IgG, ¿ok? Que como podemos ver demora un poco más de tiempo en aparecer, pero cuando aparece se proyecta mucho más intensamente y en el tiempo se prolonga, ¿ok? Y aquí viene la relevancia del tema. Todo va a depender en qué momento del ciclo estamos haciendo el diagnóstico. Y justamente en este texto de uno de los insertos de estos tests se indica claramente que la forma correcta de realizar el diagnóstico es, en el mejor de los casos, hacer los dos tests, los tests de tipo de biología molecular o PCR o que detectan ácidos nucleicos, más el diagnóstico de anticuerpos o, para que se entiendan, los test rápidos. Y es que estos se van a complementar entre sí, como podemos ver, es una detección complementaria, es un indicador de detección complementaria en casos sospechosos que podrían tener un resultado negativo del ácido nucleico o en conjunto con la detección de ácidos nucleicos para el diagnóstico de casos sospechosos. Ahora, ¿cómo deberíamos hacer realmente en la práctica el diagnóstico? Y esto se lo está recomendando a nivel mundial, sobre todo en países en los que o en lugares donde no se pueda contar con las pruebas moleculares debido a la facilidad o a la mayor facilidad y accesibilidad de los test rápidos. Se proyecta que el uso sea de la siguiente manera. Primero, realizar un test serológico. Si el test es positivo, pues bien, y obviamente estamos hablando de casos sospechosos que presenten la sintomatología o que presenten antecedentes epidemiológicos, sumado a un test positivo de anticuerpos, ya sea IgG o IgM, pues vamos a tener alta probabilidad de que se trate de COVID, ¿ok? ¿Qué pasa en cambio con los negativos? Y ahí viene el problema. En el mejor de los casos, este tipo de test, y cabe recalcar que actualmente la NMPA, que es la National Medical Products Association, tiene únicamente 8 marcas de test rápidos aprobadas en China. Sin embargo, dentro de estas, en el mejor de los casos, tienen entre 86 y 90% de sensibilidad. Es decir, en los casos que la prueba da negativa, tenemos que tener mucho cuidado y no podemos descartar ese caso, sobre todo si es un caso sintomático. En medio de una pandemia con antecedentes, con síntomas, etc., no se puede decir que ese paciente está libre de la infección. El tema de si se va al domicilio a seguir su cuarentena o su aislamiento o si se queda en el hospital es muy independiente de si tiene o no tiene el diagnóstico de COVID. Es decir, esto se va a basar en unas características clínicas, ¿no? El estado de gravedad del paciente. Bien, esto los clínicos lo manejan muy bien y saben perfectamente que el que un laboratorio diga, ya sea por test de biología molecular o de anticuerpos, que se detecte la enfermedad, que se detecte el virus, no va a predeterminar si un paciente se va a su domicilio o no, ¿ok? Es decir, en el caso que esté negativo y el paciente está grave y tiene todos los síntomas de COVID, tiene que permanecer aislado y recibir el tratamiento oportuno. Bien, ¿dónde está entonces la relevancia o la utilidad de estas pruebas? Y es que, como decíamos, si es negativo el test serológico, se deberá hacer un test de biología molecular. Recordemos que los costos son muy diferentes, siendo los de biología molecular por encima de 100, $120 o más. Ese es otro tema que quisiera comentar más en otro momento. Mientras que los test serológicos pueden ser mucho más baratos, entre 30, 40 hasta $50. Entonces, si consideramos que el 86 o más por ciento de pacientes que tengan la enfermedad van a dar positivos, pues sería innecesario hacer posteriormente la PCR. No pasa de esta manera con los test negativos de test serológicos o test rápidos, ya que en esos, si el paciente tiene los síntomas, debería
hacerse una confirmación de esa negatividad con un test de biología molecular. Ojo que también esta curva que podemos ver acá puede ser diferente en cada persona. Es decir, no se va a ver de esta manera en todas las personas. Pueden haber personas que hayan iniciado su infección con bajas cargas virales y luego estas vuelvan a bajar. ¿Ok? En estos casos, inclusive, la PCR sea negativa, mientras que los anticuerpos sí se desarrollan porque fueron expuestos al virus. Al desarrollarse van a dar positivos. Ahí está la importancia de sí contar con este tipo de pruebas. Es decir, van a haber casos, ojo, que van a ser la minoría de casos con PCRs negativas, incluso al inicio de los síntomas, con PCRs negativas y que ya presenten anticuerpos, en este caso sobre todo IgM, que son los más tempranos ya, que aparecen. Como podemos ver, esta otra línea representa los anticuerpos tardíos, aparecen más tardíamente, pero más prolongados en el tiempo. Y aquí viene la otra utilidad de estos test. Aquellos pacientes que ya hayan sido confirmados positivos por cualquiera de las dos metodologías y ya están en un periodo de recuperación, obviamente tienen que volverse a testear. Si los pacientes tienen un resultado de PCR negativo con un resultado de anticuerpos IgG positivo, pues se puede saber que ese paciente ya tiene los anticuerpos, ya puede regresar a sus actividades. ¿Okay? Considerando que sí, en la mayoría de los casos se sabe que los pacientes que ya hayan tenido la enfermedad no van a volver a presentarla porque ya tienen los anticuerpos. Otro caso que se está viendo con gran frecuencia, si no es la mayoría de los casos, es aquellos pacientes que se sospechan que tuvieron la enfermedad porque, bueno, pudieron haber tenido síntomas leves, sospechan que pueden haber tenido la enfermedad, no se hicieron la prueba de PCR porque no estaba en sus manos en el momento. Y luego quieren, después de obviamente haber pasado la cuarentena, haber hecho su aislamiento, quieren saber si pueden regresar a sus actividades. Sí, estos test pueden ser muy útiles porque al poder detectar la presencia de anticuerpo IgG, que es el de memoria, podríamos ver que el paciente sí tuvo la enfermedad, pero ya tiene los anticuerpos, puede regresar a sus actividades. Cabe recalcar que en la mayoría de estos test rápidos, serológicos, cada cassette ya viene con su respectivo identificativo que realizan IgM y ahí mismo el IgG. O sea, uno puede ver las dos rayas, si son positivos o negativos independientemente. De ahí viene la utilidad de este tipo de test. Entonces, para resumir, quisiera decir que los test sí son útiles, pero hay que saber interpretar sus resultados. Y esto para los médicos y la población en general. No se trata de que, ok, yo me quiero saber si tengo o no tengo, y el negativo es negativo, el positivo es positivo. No es así. En el mejor de los casos, repito, obviamente hay que buscar, es decir, los laboratorios tienen que tener reactivos que cumplan con las certificaciones pertinentes, pero en el mejor de los casos, en este caso de COVID-19, los resultados negativos no descartan la enfermedad. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener bien claro. Como dije, nosotros vamos a tener estos test a nuestra disposición, esperamos lo más pronto posible, y asimismo esperemos que su utilidad sea comparada a las que se están percibiendo a nivel mundial.